Buenas noches, queridos amigos de EBTV. Bienvenidos a una nueva edición de Rompecabezas. Soy Carolina Jaime Granger y le doy la bienvenida a mi invitado de esta noche. Es el periodista deportivo y autor del libro Mi Fútbol, Ignacio Benedetti. Ignacio, qué gusto tenerte en el programa. Bienvenido. Hola Carolina, no, por favor, para mí es un honor inmenso estar contigo y que me regales estos minutos, de verdad que lo valoro muchísimo. Bueno, tú eres hijo y sobrino de personas a quienes yo quiero mucho. Y te encanta el fútbol y a mí me encanta el fútbol. Yo me enamoré del fútbol en el Mundial de 1970, que tú por supuesto que no habías nacido. Yo tenía 11 años en ese momento y fue una cosa, fue el primer evento que transmitieron vía satélite para todo el mundo. Y yo me enamoré del fútbol, o sea, es que no lo podía creer. Yo me sabía los nombres de todos los jugadores, me sabía las posiciones, yo podía narrar el juego. Bueno, tenía una memoria de elefante en aquella época, ¿no? Pero, y te digo que desde entonces yo no he pelado un mundial, siempre he estado ahí. Y cuando voy a España, que tengo a mi hija menor, bueno, los juegos de la liga, ella es del Barça, voy a vivir en Barcelona y siempre vamos que sea un bar a ver el juego y es muy divertido. O sea, de verdad que el fútbol yo creo que a mí me gusta el béisbol también, pero el fútbol es así como mi deporte. Mira, ¿Cuándo empezó tu pasión por el fútbol? Mira, de manera consciente antes del Mundial del 86, ¿no? En el año 85 se jugaba, bueno, se transmitía en Venezuela el fútbol italiano, la Serie A. Y en el año 85 se juega una final que se llamaba Intercontinental, que enfrentaba en un partido ya para ese momento al campeón de Europa contra el campeón de Sudamérica. Y en ese momento fue la Juventus de Turín frente a Argentino Juniors, obviamente de Argentina, y recuerdo haberme quedado esperando en la madrugada para poder ver ese partido, pero de manera inconsciente por los relatos de mi familia, ya en el Mundial del 82 estaba muy pendiente de los partidos Pues y serías mínimo. en el 82 tenía 5 años, sí, Estaba sí. chiquitico, sí, sí, qué increíble, ¿no? Es que Bueno, yo creo que el entonces, fútbol, perdón, dime. no, es que yo creo que el fútbol despierta una pasión muy propia, casi muy primaria de los seres humanos, ¿no? Definitivamente. Y fíjate, los hooligans y todo esto que salen, son unas pasiones que terminan a veces con gente muerta, ¿no? Sí, uno pudiera hablar por ejemplo, esa necesidad del ser humano de pertenecer a algo, ¿no? No perteneces al Ujú. equipo porque no estás jugando, pero perteneces a un colectivo a través del cual actúas muchas veces de manera violenta, pero actúas en nombre de un escudo, de un uniforme, de unos colores, de una territorialidad, ¿no? Y eso lo tiene el fútbol muy marcado. Y en los mundiales se está perdiendo un poco, pero en los torneos de liga, los que se juegan año a año, eso se sigue notando con mucha claridad. No, y que los fanáticos siguen yendo y van y vuelven, y entonces tú ves que llevan a los niñitos desde chiquiticos y van a los juegos, es impresionante. No, lo que te quería comentar que cuando hay juegos de Argentina contra Italia, a veces sí es muy difícil saber quién, o sea, tú estás oyendo, por ejemplo, por radio la narración. Yo me acuerdo cuando era Batistuta, Maradona, no sé qué, todos los apellidos eran italianos, entonces tenías que conocer muy bien los equipos para saber quién era el que tenía el balón, ¿no? Sí, sí, bueno, además ese Italia-Argentina, yo lo recuerdo del año 86. Un partido que yo me quería quedar en casa viéndolo y tenía que ir al cumpleaños de un hijo de un amigo de mi padre y yo me negaba y me negaba hasta que me aseguraron que iban a poner el partido. Ahí fue cuando Cuando mi fuiste. malcriadez cesó. Oye, no, pero es que ese partido fue brutal. Es que, bueno, es que todas las finales de los mundiales. ¿En qué mundial fue que, ay, cómo era que se llama este italiano que era el mejor jugador que peló el penalti? 1994, Roberto Baggio contra Brasil. Baggio, exacto, Roberto Baggio, y además la votó, no fue que peló, que pegó de la travesaño, sino que la votó para, bueno, imagínate la presión que tenía ese hombre encima, ¿no? Sí, tú sabes que hay un relato que a mí me gusta mucho, que es el del Mundial del 78 en Argentina, con la Junta Militar.
y se jugaba en Argentina. ¿Y por Ujú. qué hago mucho énfasis? Porque el capitán de aquella selección era Daniel Alberto Pasarela. Pasarela, me Él, acuerdo perfecto de él, sí. un jugador de una elegancia, y a Pasarela le preguntan, bueno, jugar en casa ayuda porque tienes el público a favor. Y Pasarela, con esa tranquilidad propia del futbolista, digamos, de calidad, respondió, y a veces tener el público, no quiero decir la palabra porque sería una grosería, pero echa broma. Bueno, sí, porque también hay fanáticos que cuando alguien la pela se ponen furibundos, entonces te pitan. Mira, Entonces imagínate, la en presión que tiene un Barcelona, jugador es bárbara. yo en Barcelona vi cómo pitaban a Xavi y cómo pitaron a Busquets. Probablemente los dos futbolistas más elegantes de la etapa reciente del Barcelona. Ujú, Y ganaron claro. todo, ¿ah? Ganaron Champions League, ligas, todo. Pero el fútbol también tiene eso, ¿no? Que durante 90 minutos el público espera de sus jugadores que sean superhéroes. Y si hay un error, el público hoy en día es muy intolerante, totalmente. Sí, es impresionante porque es que no perdonan una. Y ahorita que yo estuve en Barcelona, me impresionó mucho que todos los chamitos que tenían franela del Barça, todos decían Mbappé. No decían Lamine, Yamal. Ah, no, ese, Sí. sí, sí, ese, de ese que estoy ¿Sabes que una de las hablando. claves, una de las claves de la resurrección del Barcelona, porque bueno, el Barcelona ha estado en una crisis económica muy grande, es que No, y encontró en desde que estos. se fue Messi, porque también era así como que Messi era como, todo era Messi y todos los balones iban para Messi. Se va Messi y se quedaron como sin el pivote principal, ¿no? No, y además el tema económico, la gente no estaba yendo al estadio, pero aparecen estos chicos de la Masía, que son precisamente las categorías juveniles de ellos, como Lamine Yamal, como Cubarsí, Yamal, sí, y Yamal. tú ves quiénes van al estadio. Y más allá del socio de toda la vida que va con su nieto, ves a muchos chicos de 17 y 18 años porque conectan con estos jóvenes jugadores. Es un fenómeno muy lindo. Sí, y además que son unos ejemplos muy buenos para estas generaciones que a veces, estas nuevas generaciones, que uno se pregunta, bueno, ¿para dónde van? Tener ese ejemplo de una persona que es responsable, que trabaja, que entrena, que es muy alentador, ¿sabes? Que esos sean los héroes de esos muchachos. Vamos a hacer una pausa para identificar el canal. Ya venimos contigo, Ignacio.